estábamos hablando de todo lo que ocurría en el ciclo del ácido cítrico. Y como producto de este ciclo vamos a tener moléculas reducidas. Y entonces vamos a ver qué pasa con esas moléculas reducidas. Cuando nosotros hablamos de la última etapa de la respiración celular, estamos hablando de un proceso donde ocurre transporte electrónico y fosforilación oxidativa. El NADH y el FADH2 se oxidan por efecto de enzimas que se encuentran en un grupo de proteínas que forman cada uno de los complejos que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Las crestas mitocondriales existen para aumentar la superficie para tener más complejos proteicos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, lo estamos viendo dentro de un solo complejo. Tienen que pensar que hay varios complejos que están trabajando y haciendo lo mismo, ¿ya? Los complejos proteicos que van a permitir el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa son 5. Los complejos del 1 al 4 son los que van a transferir los electrones. Y el complejo 5 es el que va a permitir la síntesis del ATP. Entonces, aquí tenemos la cadena respiratoria. La cadena respiratoria va a comenzar con el complejo 1. El complejo 1 va a recibir el NADH y aquí van a estar las enzimas para la oxidación y la posterior reducción de moléculas dentro del complejo y oxidación de estas mismas moléculas para liberar protones y electrones. Los complejos 1 y 3 y 4 van a tener un canal central por donde van a pasar protones desde el complejo al espacio intermembrana, ¿ya? Y el complejo 2 no tiene canal central y el complejo 5 tiene un canal central en que los protones viajan a favor de la gradiente de concentración desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos en el centro el ciclo de Krebs que va a ofrecer los NADH y los FAD. El FAD está asociado al complejo 2 porque la enzima que permite la reducción del FAD está en el complejo 2. En este caso, los protones irán a la matriz mitocondrial y los electrones son captados. Ya. Aquí tenemos los complejos. 1, 2, 3, 4, 5. El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 tiene un canal central donde los protones, producto de las oxidaciones, van al espacio intermembrana. El complejo 5 tiene un canal central que recibe los protones del espacio intermembrana y los va a llevar a la matriz mitocondrial. Eso es con respecto a las oxidaciones. Algo pasa, perdón.
No, yo pensé que me estaban avisando algo, son otras cosas. Ya. Entonces, las moléculas que se formaron en el ciclo de Krebs, el NADH y el FADH, van a contactar, el NADH contacta con el complejo 1 y el FADH2 contacta con el complejo 2. El FADH2 se formó justamente asociado al complejo 2. Por lo tanto, la forma de este complejo no va a permitir el paso de protones, solamente va a permitir el paso de protones al espacio intermembrana. Por lo tanto, los protones que se generan producto de las oxidaciones caen a la matriz mitocondrial. Pero estos protones continuamente van a atravesar el complejo 1, el 3 y el 4. Entonces se van a acumular protones en el espacio intermembrana. ¿Sí? Hasta ahí íbamos, creo. No entendí. ¿Cómo? No entendí. Ya lo entendiste tú ahora. Ya. Ya. Tenemos los 5 complejos. El FADH2 está en el complejo 2. El FADH2 se forma en el complejo 2. Sí. Como esa parte no, lo que sigo hablando. Porque es lo mismo, perdón, es esto. ¿Te das cuenta? El ciclo de Krebs se está formando en la matriz mitocondrial. Pero el paso del succinato al fumarato, que produce FADH2, la enzima que va a permitir la reducción del FADH2 por los electrones que libera el succinato, se encuentra en el complejo 2. No está libre en la matriz mitocondrial. ¿Ya? ¿Eso de que no iba a dejar que salieran protones? No te entiendo. Usted dijo algo de que no iba a dejar que salieran los protones. Ya. Lo que pasa es que cuando ocurre una oxidación, se libera, las oxidaciones se producen por liberación de electrones, pero esos electrones se encuentran en un átomo de hidrógeno. Cuando el hidrógeno pierde el electrón, se transforma en un protón. Entonces, esos protones tienen que ir a algún lugar. ¿Ya? Entonces, por eso ves que cuando una molécula se reduce, adquiere hidrógenos, porque ahí están los electrones y los protones. ¿Ya? Entonces, cada vez que hay una oxidación, en este caso, porque hay otro tipo de oxidaciones, pero esta, se va a liberar electrones y protones. ¿Ya? Entonces, en el complejo 2 no hay un canal central. Y como no hay un canal central, entonces los protones salen a la matriz mitocondrial. Pero esos protones pueden entrar al espacio intermembrana a través del complejo 1, 2 o 4. ¿Ya? 1, 3 y 4. No, el 2 no, pues el 2 está bloqueado. 1, 3 y 4. ¿Ya? Ya, Macarena, ¿estamos ya claros ahora o no? Ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en cada complejo. El NADH se oxida por la acción de la NADH deshidrogenasa. Esta enzima se encuentra en el complejo 1. En el complejo 1 vamos a encontrar una serie de coenzimas que van a participar en el transporte de los electrones. Cuando el NADH se oxida, entonces vamos a encontrar una molécula que es un mononucleótido
que se va a reducir. Esta molécula reducida, bajo la acción de enzimas que se encuentran en el complejo, se va a oxidar. Y al oxidarse, va a entregar los electrones a la coenzima Q, que es un aceptor de electrones. Entonces, se liberan protones. Y estos protones van a entrar al espacio intermembrana por la acción de estos electrones que son ricos en energía, porque van a ir en contra de la gradiente de concentración. Por lo tanto, estos electrones que están en el complejo 1 ya comienzan a perder energía en este mismo complejo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? En el complejo 2 está la succinato deshidrogenasa, que va a recibir los electrones. Bien. En el complejo 1 ocurre la oxidación del NADH. Es recibido por una molécula que a su vez va a ser oxidada. O sea, primero se reduce, después se oxida. Y los electrones, producto de esa oxidación, son recibidos por la coenzima Q. Y los protones, producto de la oxidación, son entregados al espacio intermembrana. Pero en el espacio intermembrana nosotros tenemos protones. Por lo tanto, estos protones tienen que ir en contra de la gradiente de concentración. Y se necesita energía para ello. La energía que se ocupa para el paso de los protones al espacio intermembrana en contra de la gradiente de concentración es la energía de los electrones producto de la oxidación, porque estos electrones están ricos en energía. Entonces, una vez que permite el paso de los protones, va a ser captado por la coenzima Q. El complejo 2 va a recibir los electrones del FAD. Y entonces, aquí va a ocurrir lo mismo, el FAD. Aquí va a ocurrir lo mismo, hay una molécula que se va a reducir y a su vez se va a oxidar y va a entregar los electrones a la coenzima Q. ¿Ya? Y los protones van a ir a la matriz mitocondrial y entonces tienen la posibilidad de entrar a través del complejo 1, el 3 o el 4. ¿Ya? Vimos en el caso anterior la participación del fierro y el azufre. ¿Ya? Importante son estos cofactores. Acá tenemos fierro y azufre también en el complejo 2. ¿Ya? Aquí tenemos la coenzima Q, que es la aceptora de electrones. Recibe el nombre de ubiquinona y lleva los electrones hacia la cadena respiratoria. ¿Cuáles? Los que son generados inicialmente por el NADH y por el FADH2. Y entonces, esta molécula, no es una molécula, es un complejo molecular, tiene la facilidad de moverse en la membrana. Entonces va recogiendo los electrones con facilidad. Eso es lo que hace la coenzima Q. Aquí tenemos la coenzima Q, cómo va asociándose con los electrones. El complejo 3, ahí en el complejo 3 se encuentran compuestos que son citocromos. Aquí tenemos el citocromo B,
y hay un compuesto con fierro. Entonces todos ellos van a tener facilidades para aceptar los electrones producto de las oxidaciones anteriores. Entonces, la coenzima Q va a pasar los electrones a el complejo 3. Y todos aquellos protones que estén en el espacio, en la matriz mitocondrial, pueden atravesar el complejo 3 y ir al espacio intermembrana. Aquí están los citocromos, como es su estructura molecular. Ellos pueden absorber la luz y es importante, ellos tienen un tipo prostético que es de fierro, y el fierro tiene facilidad para poder captar los electrones. Y aquí vemos cómo se transportan los electrones en estos núcleos formados por fierro y azufre. El complejo 4, aquí vamos a recibir los electrones, ¿no? Y vamos, aquí va a ocurrir un proceso diferente, porque los electrones ya no van a pasar entre un complejo y otro, quedan aquí, son recibidos por el oxígeno. El oxígeno se reduce, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos necesidades para respirar, es oxígeno, ¿cierto? Nosotros respiramos para incorporar oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Dónde necesitamos el oxígeno? Aquí, al final de la cadena respiratoria, ¿ya? Tremendo aparato respiratorio que tenemos para incorporar oxígeno. Y el oxígeno recién se utiliza ahí, al final de la cadena respiratoria. Entonces, ¿cuál es la importancia del oxígeno? El oxígeno va a ser reducido. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer el oxígeno reducido. Todos aquellos protones que están libres pasan al espacio intermembrana. Bueno, aquí tenemos el transporte de electrones. Entonces, el NAD va a entregar, el NADH va a entregar los protones al complejo 1 y estos van a pasar a la coenzima Q. El FAD va a entregar los protones al complejo 2, pasan a la coenzima Q y todos estos protones, todos estos electrones que recibe la coenzima Q los entrega al complejo 3 y este complejo 3 se los va a entregar al citocromo C y este citocromo va a entregar al complejo 4, donde se encuentra el oxígeno y él es el que va a recibir los electrones con menor cantidad de energía, porque a medida que se van transportando los protones al espacio intermembrana, estos están gastando la energía de los electrones que están en estos complejos. Bueno, esto está en movimiento cuando ustedes lo vean en su casa. Y vemos cómo cada complejo va entregando los electrones y finalmente los protones que están en el espacio intermembrana van a pasar por el complejo 5 y esos protones se van a asociar al oxígeno que está reducido y van a formar agua. Bueno, estos son los movimientos potenciales, cómo se va gastando la energía. Entonces, cuando nosotros hablamos de fosforilación oxidativa, estamos hablando de un acoplamiento quimiosmótico. ¿En qué consiste un acoplamiento quimiosmótico? En que hay procesos químicos
que van a generar diferencias de concentración. Y entonces, a medida que va ocurriendo los procesos de oxidación, se van acumulando protones en el espacio intermembrana. Y estos protones van en contra de la gradiente de concentración con la energía de los electrones y van a salir a favor de la gradiente de concentración a través del complejo 5. Entonces, esta fuerza que generan los protones debido a que hay una gran diferencia de concentración de protones entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, genera una fuerza electromotriz que permite que se pueda transformar en una energía química. Y esa energía química es la que va a ser utilizada para formar el enlace del fósforo inorgánico con el ADP y transformar el ADP en ATP. Entonces, el complejo 5 se encuentra la ATP sintasa. El complejo 5 es todo lo que ustedes ven aquí y esto está como al revés. Lo que nosotros tenemos abajo es el espacio intermembrana y lo que tenemos en la parte superior es la matriz mitocondrial. Entonces, la membrana interna de la mitocondria va a estar asociada con estas proteínas que están asociadas a su vez con el complejo, con la ATP sintasa. La ATP sintasa está constituida de varias unidades. Entonces, este complejo tiene la capacidad de rotar. Entonces, cuando van pasando los protones con tanta fuerza a favor de la gradiente de concentración, entonces rotan. Y esta energía de rotación es la que se va a transformar en energía química para que la ATP sintasa pueda asociar el fósforo inorgánico al ADP y transformarlo en ATP. ¿Ya? Esta rota lo que está asociado a la membrana. Está formado de dos unidades. Hablamos de la F1, que serían las proteínas periféricas de la membrana, que son las que van a hacer la catálisis. O sea, esto está en relación a la matriz mitocondrial. Y la F0, que son proteínas integrales de membrana, donde se encuentra la abertura, el poro, por donde van a pasar los protones. Entonces, a eso se le denomina hipótesis de catálisis rotacional. ¿Ya? Esto también tiene movimiento y hablamos del acoplamiento quimiosmótico. Los protones del exterior van a tener van a tratar de volver a pasar al interior. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una concentración de protones en algún lugar? ¿Qué le pasa a ese espacio que tiene? ¿Se colapsa? No. ¿Está cargado de qué, Carla? Hay muchos protones. ¿De energía? Sí, porque están ahí, están muy concentrados. Pero cuando nosotros tenemos una solución, ¿aumenta el pH, Catalina? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿ya? Hay una disminución muy exagerada de pH.
¿ya? Porque sabemos que pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones o protones, lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos un pH muy bajo en el espacio intermembrana. Entonces, estos protones, al pasar por el complejo 5 y llegar a la matriz mitocondrial, van a cambiar el pH de la matriz mitocondrial. Entonces, hay que solucionar ese problema, porque si tenemos un pH muy ácido, las enzimas que participan en los procesos van a ser afectadas. Entonces, ¿de qué forma se soluciona eso? Los protones que van a favor de la gradiente de concentración, que genera la energía para que se forme el ATP, son captados por el oxígeno, que está reducido, y entonces forman agua. Y el agua es neutra. Entonces ya no tenemos problemas de pH. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia del oxígeno en la respiración celular? Por un lado, sí, Carla, ¿qué más? ¿Qué le ha pasado al oxígeno antes? ¿Por qué puede asociarse con los protones? ¿Qué le ha pasado al oxígeno? ¿Se reduce? ¿Cómo? ¿Se reduce? Porque ya ha captado todos los electrones de la cadena transportadora, ¿ya? Y entonces estos electrones no pueden estar libres en el espacio, tienen que estar asociados a un átomo, y entonces está asociado al oxígeno, ¿ya? Entonces, por un lado recoge los electrones y por otro lado recoge a los protones. Esa es la importancia del oxígeno, ¿ya? Bueno, aquí tenemos lo mismo, la cadena transportadora y cómo van entrando los protones y aquí tenemos el complejo 5 por donde van a salir los protones por un lado y por otro lado se va a sintetizar el ATP. Estos protones que salen se asocian al oxígeno y forman agua en el complejo 4. Aquí nuevamente tenemos el complejo 5 y con detalle para ver por dónde pasan los protones y dónde se forma el ATP. Entonces hablamos de una fuerza protón motriz, que es la fuerza que va a hacer girar el complejo 5. Y cuando nosotros hablamos de todo lo que está pasando, lo que acabo de describir, estamos hablando de lo que incorpora la teoría quimiosmótica. Ya. ¿Qué cantidad de NADH y FADH van a aportar a la cadena transportadora? Importante. No podemos olvidarnos de la glicólisis. La glicólisis va a producir 2 NADH. ¿Cuándo produce el NADH? La glicólisis. La oxidación. ¿Cómo? La oxidación. Sí, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo comienza la oxidación en la glicólisis? Ya. Que el gliceraldehído 3-fosfato, ¿recuerdan? ¿Qué le pasaba? Se oxidaba.
¿Ya? Estaba pidiendo. Ahí, en esa etapa. Así que como muy requisito. Ya. Y en la formación del piruvato se va a formar, como son dos piruvatos, dos NADH. Y el ciclo de Krebs son 6 NADH y 2 FADH2. Eso, ¿No eran 3 nada? ¿por qué son 6? Tú misma me dijiste 6. Porque si eran 2, ya. Ya. ¿Cuál es el balance de la cadena transportadora de electrones? Por cada par de electrones se bombean cerca de 10 protones en el complejo 1. Cuando comienza desde el complejo 2 se bombean 6 protones. Por eso es que cuando nosotros vemos la energía que ofrece el NADH y el FADH2 es diferente. El FADH2 va a generar menos energía. Se genera un gradiente de protones y la energía que se produce recibe el nombre de la fuerza protón motriz. Y entonces, ¿cuál es el rendimiento energético? Tenemos la glicólisis que va a producir 2 ATP y va a producir 2 NADH. En este cuadro resumen, estamos considerando que el NADH puede formar 3 ATP. Habíamos hablado antes de 2,5. Ahora vamos a hablar de 3. La formación de la acetilcoenzima A va a permitir la formación de 2 NADH y entonces eso van a ser 6 ATP. En el ciclo de Krebs vamos a formar 2 GTP que se van a transformar en ATP. Vamos a formar 6 NADH, por lo tanto van a ser 18 ATP y se van a formar 2 FADH2 y se forman 4 ATP. Entonces, en resumen, tenemos 38 ATP, pero esa no es la producción neta, esa es la producción bruta. ¿Por qué? Porque el NADH que se formó en la glicólisis, que está en el citosol, tiene que entrar a la mitocondria. Y para entrar a la mitocondria necesita energía. Y esa energía se la dan 2 ATP. Por lo tanto, el rendimiento neto es 36 ATP. ¿Sí? Ese es el rendimiento neto de la glicólisis. Importante, ¿cómo ocurre la síntesis del ATP? Veíamos que la ATP sintetasa estaba formada de unidades alfa y unidades beta y están distribuidas como formando una roseta. Cuando estas enzimas van a estar en diferentes estados, ¿no? Y entonces, cuando la síntesis se inicia, entonces la enzima está en estado L. Y entonces se va a unir con el ADP y el fósforo inorgánico. Tiene que estar relajada para poder asociarse a los sustratos. Posteriormente va a estar en el estado tenso, que es la conformación T, donde va a formar el enlace fosfodiéster. Y finalmente, en el estado O, que es abierta, deja libre el producto que es el ATP. Y nuevamente llega a la forma del estado L. Eso es lo que ocurre con esta enzima. ¿Ya? Bueno, esto es lo mismo. Aquí vemos cómo rotan las moléculas que están asociadas a la bicapa lipídica.
Ahora, una cosa importante. Se forma ATP en la mitocondria. ¿Y cómo sale el ATP de la mitocondria? Porque está dentro de un organelo que está formado por dos membranas, ¿ya? Entonces, vemos que hay una serie de mecanismos que van a facilitar que pueda liberarse el ATP, ¿ya? Y entonces, aquí tenemos el espacio intermembrana que va a recibir el ATP. Y después este ATP va a pasar libremente por la membrana externa de la mitocondria. Entonces, hay una serie de mecanismos. Tenemos una enzima que es una traslocasa y lo que hace es traslocar grupos ácido fosfórico. El ácido fosfórico lo va a introducir a la matriz mitocondrial junto con los protones. Este ácido fosfórico va a ofrecer el ADP, que se va a transformar en ATP. Y entonces, por otro lado, el ADP que se encuentra en el espacio intermembrana va a entrar a la matriz mitocondrial. Y este ATP es el que va a entrar al espacio intermembrana. Y de ahí a la membrana externa. Importante. Es fundamental para que haya transporte de electrones para que se pueda alimentar esta cadena, la presencia del ADP. Y entonces aquí vemos una situación experimental en que se incorpora ADP y vemos cómo aumenta la velocidad de la cadena respiratoria midiendo el consumo de oxígeno, ¿ya? La velocidad de consumo de oxígeno por las mitocondrias aumenta cuando se añade ADP y recupera su valor inicial cuando este ADP añadido se convierte en ATP. Este es el control respiratorio por medio del aceptor final, que es el ADP, ¿ya? Entonces, nosotros veíamos que la regulación del ciclo de Krebs estaba dada por la relación entre ADP, ATP, entre acetilcoenzima A, etc. Aquí la regulación está dada por la cantidad de ADP que se pueda tener, ¿ya? Ahora, hay otra cosa. Existen algunas moléculas que pueden intervenir en el transporte de electrones. Y aquí tenemos una, como la retononona, el cianuro, el monóxido de carbono, la oligomicina. Entonces, estas moléculas se usan para, por ejemplo, la oligomicina es un antibiótico. Entonces, aquellas bacterias que hacen respiración celular pueden ser eliminadas por este compuesto, ¿ya? Sabemos que el monóxido de carbono y el cianuro son mortales, ¿ya? Y la retononona se usa como herbicida, entonces se matan algunos vegetales. ¿Ya? ¿Qué pasa si actúa la retononona? ¿Se puede producir ATP? Está bloqueado el complejo 1.
Sí. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Si está bloqueado el complejo 1, ¿se puede producir ATP? Sí, sí. Por acción de la retonolona, el complejo 1 está bloqueado. ¿Se puede producir ATP? No. No. No, no, no. ¿Seguro? Si preguntan sí, entonces sí. El complejo 1 está recibiendo el NADH, pero el complejo 2 recibe el FATH. Ah, está el complejo 2, ¿verdad? ¿Ya? Claro. Entonces, él va a ofrecer, Sí. no se va a formar la cantidad de ATP que normalmente se forma, pero se forma. Se forma igual, pero en menor cantidad. Claro. Porque no están funcionando ambos complejos, está solo uno funcionando. Claro. Ya. ¿Qué pasa cuando se bloquea el complejo 4 con el cianuro y el monóxido de carbono? Nos morimos. ¿Por qué? Que no está recibiendo. ¿Cómo? Que no estaría recibiendo las libres del complejo 2. A ver, el complejo 1, 2 y 3 está funcionando, pero el complejo 4 no funciona. ¿Por qué nos morimos? Ya, muy bien. No, el oxígeno, no, bueno, sí tiene que ver, porque en el monóxido de carbono sí tiene que ver, en el cianuro no, porque la hemoglobina tiene más afinidad con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Pero pensemos en el cianuro, tenemos oxígeno, pero lo que dice Carla, no pueden captar los electrones de la cadena transportadora ni los protones. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si no se captan los electrones, se bloquea la cadena. Si no se pueden captar los protones, va a disminuir el pH en la matriz mitocondrial. ¿Ya? No se va a formar ATP, porque se bloquea la cadena. Muy bien. ¿Y qué pasa con la oligomicina? ¿Qué hace la oligomicina? Miren dónde está ubicada. ¿Dónde está ubicada la oligomicina? Claro, no permite el ingreso de protones porque ahí está el canal central por donde entran los protones y tampoco va a rotar porque los protones son los que hacen rotarlo y por lo tanto no hay producción de ATP. ¿Ya? Importante eso. Bueno, aquí tenemos lo que estamos hablando y es un insecticida que bloquea el flujo electrónico desde el NADH a la coenzima Q, la retonolona. El amital, fármaco que actúa de la misma forma que la retonolona, y antimicina A es un antibiótico que bloquea el flujo electrónico desde el citosoma B al C1. El cianuro y monóxido de carbono son inhibidores de la citocromo oxidasa. Y aquí tenemos un ejemplo de inhibidores y descompensadores de cada uno de los complejos. Ya habíamos hablado de la retonolona, está el amital, la tioresidina A, que impide la transferencia electrónica desde los centros que van a recibir los electrones de las oxidaciones, que es el fierro y el azufre. El complejo 2, el malonato, que es inhibidor competitivo del succinato de deshidrogenasa. El complejo 3, antimicina A, bloquea la transferencia electrónica desde el citocromo B al citocromo C1. Cianuro inhibe la citocromo oxidasa y la ATP sintasa inhibe el complejo FC, la oligomicina. Eso es. ¿Ya?
¿Alguna pregunta respecto a la cadena transportadora de electrones? Ya completamos la respiración celular, partiendo por la glicólisis que vimos en la clase pasada. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ya. Vamos a descansar. Ya. Vamos a descansar 10 minutos. Voy a abrir otro Collaborate. Y vamos a ver los talleres. ¿Ya?